Hoy tenemos varias noticias que están dando mucho de qué hablar en el mundo de las series turcas, desde la respuesta de Senre Baishel a las críticas por la diferencia de edad con su compañero de reparto, hasta la polémica que ya rodea una nueva producción antes incluso de estrenarse. Además, ya salió el primer adelanto de la serie que reunirá en pantalla a dos famosos exnovios y por supuesto contaré todos los detalles. Así que acomódense, pónganse cómodos y vamos a comenzar porque hay bastante de qué hablar. Empecemos con una noticia que está dando mucho de qué hablar entre los fans de Suburgut Koshkun. La actriz de Hermanos y Una noche de cuento de hadas vuelve a estar en el centro de atención, pero esta vez no por una nueva serie, sino por un supuesto romance. Según medios turcos, Suburgut habría sido vinculada sentimentalmente con el cantante albanés Butrint İmeri, una de las estrellas más populares de los Balcanes. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la información, los rumores se han extendido rápidamente por las redes sociales. Butrint İmeri, nacido en el 1996, es conocido por éxitos como Bella o Bella y cuenta con millones de seguidores de distintos países. Uno de los aspectos que más comentarios ha generado es la diferencia de edad entre ambos. Suburgut nació en el 2005, mientras que Butrint nació en el 1996, por lo que entre ellos habría aproximadamente 9 años de diferencia. Por ahora todo sigue siendo una especulación y ninguno de los involucrados ha hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, el rumor ya ha conseguido convertirse en uno de los temas más comentados entre los seguidores de la joven actriz. Y tenemos novedades para los amantes del cine turco, porque ya hay fecha para el inicio del rodaje de la esperada tercera entrega de creo que se titula El amor ama las coincidencias, la exitosa saga romántica que ha conquistado a miles de espectadores. La película Aşk Tesadüfleri Sever 3 comenzará sus grabaciones el próximo 7 de julio bajo la dirección de Ömer Faruk Sorak, quien vuelve a ponerse al frente de esta nueva historia. Pero en esta ocasión los protagonistas eran Mehmet Günsor y Debrin Özkan, la actriz Davide Amavi, una publicista que organiza una exposición fotográfica para crear conciencia sobre la donación de órganos. Durante ese proyecto su camino se cruzará con el Yozgur, un personaje interpretado por Mehmet Günsor, un hombre que vive con el corazón de la mujer que ama. Ya ustedes imaginan la intensidad. La historia promete emociones intensas, como les dije, un encuentro inesperado y muchas lágrimas, manteniendo la esencia romántica que convirtió a esta franquicia en una de las más queridas del cine turco. Las grabaciones comenzarán en Estambul y finalizarán en Ankara durante el mes de agosto. Además, el reparto contará con nombres como Belçin Bilgin, también Aida Aksel y Serkan Altunorak, mientras que la reconocida periodista Ayşet Arman participará como actriz invitada. Si todo marcha según lo previsto, la película llegará al cine el próximo 20 de noviembre. Sin duda, una noticia que ha emocionado a los seguidores de Debrin Özkan, quienes ya están ansiosos por verla en este nuevo proyecto cinematográfico. Y ahora vamos con una noticia que está dando muchísimo de qué hablar entre los seguidores de Afra Saraçoğlu. Tras el final del Chico de Oro, muchos se preguntaban si la actriz había encontrado nuevamente el amor. Pues bien, en las últimas semanas comenzó a circular el rumor de que Afra estaría saliendo con el empresario Poyraz, Cosmoglu. Aunque inicialmente todo parecía una simple especulación, ahora han aparecido nuevas imágenes que han hecho crecer aún más los rumores y para mí ya eso es una confirmación. No sé ustedes. Afra Saraçoğlu y Poyraz Cosmoglu fueron captados juntos por periodistas y prensa. Lo que más llamó la atención no fue la compañía, sino la reacción de la actriz. Y es que quienes siguen a Afra desde hace años saben que siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Sin embargo, en esta ocasión no intentó esconderse ni evitar las cámaras. Al contrario, fue vista sonriendo e incluso saludando a los fotógrafos. Este detalle no pasó desapercibido en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron que es una de las pocas veces que la actriz se muestra tan relajada cuando se trata de su vida sentimental. Por el momento, ni Afra ni Poyraz han hecho declaraciones oficiales sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, las imágenes han provocado que los rumores de romance cobren más fuerza que nunca. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Afra está comenzando una nueva etapa en su vida amorosa o prefieren esperar una confirmación oficial? Otra pareja que sigue dando de qué hablar es la formada por Ali Oner y Zeynep Altigan. Los actores que se enamoraron durante las grabaciones de Tashayat Budeniz
volvieron a convertirse en noticia después de ser fotografiados juntos en Bodrum. Como recordarán, hace poco la ex prometida de Lionel, Livanur Aydin, provocó una gran polémica al asegurar que sus sospechas de infidelidad habían resultado ser ciertas. Sus declaraciones generaron un intenso debate en redes sociales y colocaron a la pareja en el centro de la atención mediática. Sin embargo, tanto a Lionel como Zeinet Altigan rechazaron categóricamente estas acusaciones. Ambos aseguraron que su relación comenzó después de que terminara el compromiso de Ali y afirmaron que los rumores de infidelidad no reflejan la realidad. Ahora, en medio de toda la controversia, la pareja fue vista disfrutando de unos días de descanso en Bodrum, donde pasaron tiempo juntos y se mostraron muy tranquilos pese a la atención de la prensa. Por el momento, ninguno de los dos han vuelto a pronunciarse sobre la polémica, pero las nuevas imágenes dejan claro que continúan juntos. Pero cuéntenme qué opinan ustedes de esta historia. ¿Creen en la versión de la pareja o las declaraciones de la ex prometida siguen dejando dudas? Y seguimos con noticias de la nueva serie turca Amor Probable o Amor Posible, no sé, Mutemel Aşk. La esperada comedia romántica protagonizada por Ayşen Ayşin Turan y Ekin Koç y Feyyaz Şerifoglu llegará a la pantalla el próximo 18 de junio y se convertirá en la última de las nuevas series de verano debutada esta temporada. La historia gira en torno a Defne, una joven que se encuentra bajo la constante presión de su familia para que se case. Sin embargo, su vida comienza a cambiar cuando conoce a Tolga, quien rápidamente muestra interés por ella. Pero cuando parece que las cosas empiezan a tomar forma, Defne conoce a Kadir de manera completamente inesperada. Lo que hace especial este nuevo personaje es que no se parece en nada a los hombres que ella ha conocido anteriormente, despertando sentimientos que jamás había imaginado. De esta manera, la protagonista terminará atrapada en el corazón y la razón, en una historia que promete romance, humor, muchas situaciones inesperadas. Además de sus tres protagonistas, el reparto incluye nombres como Kalsen Elshin, Devrin Dogan, Hayal Kaseoglu, Mudhe Bayramoglu y Melis Ninkara, entre otros. Ahora, la gran pregunta es, ¿con quién terminará Defne? ¿Con Tolga o con Kadir? Habría que esperar al estreno para descubrir cuál de los dos caminos elegirá, dónde se esconde realmente el amor. Y seguimos con noticia de Ciudad Lejana, porque una publicación de despedida de Alper Shankaya ha generado numerosos comentarios entre los seguidores de la serie. Como saben, el actor que dio vida a Shahin abandonó la producción tras el final de temporada. Sin embargo, lo que llamó la atención de muchos fans no fue su salida, sino el contenido de su mensaje de despedida. Y es que varios seguidores notaron que Alper Shankaya no incluyó fotografías junto a Sarah Shaz, quien interpreta a Nare, su compañera de historia durante gran parte de la serie. En lugar de eso, compartió únicamente una imagen en la que ambos aparecían dentro de una escena grabada. El detalle no pasó desapercibido para los fanáticos de la pareja. Shahin y Nare, una de las más queridas de Ciudad Lejana, en redes sociales, algunos usuarios criticaron la ausencia de fotografías más personales o recuerdos junto a su compañera de reparto. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna declaración por parte de Alper Shankaya ni de Sarah Shaz sobre este tema, por lo que todo se basa en las interpretaciones de los seguidores. ¿Pero ustedes creen que los fans están exagerando o también les llamó la atención ese detalle en la despedida del actor? Y ahora vamos con una noticia curiosa relacionada con Stretch Ruya. La popular serie protagonizada por Demet Özdemir y Çağatay Ulusoy se prepara para despedirse de la audiencia y tras el final de las grabaciones del último episodio, el equipo celebró una emotiva fiesta de despedida en el set. Sin embargo, lo que terminó llamando la atención de las redes sociales no fue la celebración, sino un gesto de Demet Özdemir durante el corte de pastel conmemorativo. La actriz cortó el pastel de despedida y acto seguido clavó el cuchillo en él, una acción que rápidamente se volvió viral entre los seguidores de la serie. Las imágenes comenzaron a circular por redes sociales y generaron todo tipo de comentarios, desde quienes lo tomaron con humor hasta quienes aseguran que fue uno de los momentos más divertidos de la despedida del elenco. Mientras tanto, los fans se preparan para decir adiós a Stretch Ruya, una producción que logró reunir a Demet Özdemir y Çağatay Ulusoy en uno de los proyectos más comentados de las últimas
temporadas. Pero cuéntenme ustedes viendo las imágenes ahí en pantalla, ¿les parece un gesto divertido o simplemente una reacción espontánea del momento? Y seguimos con noticias de Ciudad Lejana, porque una de las parejas que surgió gracias a esta serie está dando mucho de qué hablar en redes sociales. Y sí, hablamos de Yaren Guldiken y Alper Shankaya, quienes interpretaron a Paquisé y Shaheen en la exitosa producción, volvieron a convertirse en tema de conversación después de compartir imágenes de sus vacaciones. La pareja, que se conoció durante las grabaciones de la serie y posteriormente inició una relación sentimental, aprovechó el final de temporada para disfrutar de sus días de descanso juntos. Las fotografías publicadas en redes sociales llamaron rápidamente la atención de los seguidores de Ciudad Lejana, quienes no tardaron en reaccionar y comentar las románticas imágenes. Las publicaciones llegaron además en un momento importante para ambos actores. Como ya se había informado anteriormente, Alper Shankaya no continuará en la próxima temporada de la serie, por lo que los fans tuvieron que despedirse de Shaheen Albora en el final de temporada. Mientras tanto, Yaren Guldiken seguirá formando parte del elenco y regresará con la nueva temporada. Aunque por ahora ambos disfrutan de sus vacaciones lejos de los sets de grabación, sus publicaciones siguen generando comentarios entre los seguidores de la serie, que continúan muy pendientes a esta relación nacida detrás de cámaras. Pero cuéntenme, ¿le gusta esta pareja en la vida real o todavía siguen echando de menos la historia de Shaheen y Paquisé en Ciudad Lejana? Y bueno, ya se ha publicado el primer adelanto de Mercan Kosh, la nueva apuesta de ATV para la próxima temporada, y hay un detalle que está llamando especialmente la atención de los espectadores. Los protagonistas de la serie son Hafsanur Sakakutay y Kubilay Aka, una pareja que durante meses fue una de las más comentadas en el mundo del espectáculo turco. Sin embargo, su relación terminó de manera inesperada en el pasado mes de febrero, dejando sorprendido a muchos de sus seguidores. Por eso, cuando se anunció que ambos compartirían el papel principal en la misma serie después de su ruptura, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Muchos se preguntaban cómo sería volver a verlos juntos en pantalla y si lograrían mantener la química que tanto llamó la atención durante su relación en la vida real. Ahora esas dudas han comenzado a despejarse con la publicación del primer tráiler de Mercan Kosh. Las primeras imágenes muestran a Hafsanur y Kubilay compartir escenas importantes, mientras que la producción ya empieza a despertar curiosidad entre los seguidores de las series turcas. Aunque todavía quedan muchos detalles por descubrir sobre esta historia, el adelanto ha sido suficiente para convertir a la serie en uno de los proyectos más comentados de la próxima temporada. Y es que no solo existe interés por la trama, sino porque también vamos a volver a ver a dos exparejas juntas trabajando codo a codo frente a las cámaras. Todo indica que Mercan Kosh podría convertirse en uno de los estrenos más seguidos de los próximos meses. Pero ¿y ustedes? ¿Verán esta serie? ¿Creen que Hafsanur Sakakutay y Kubilay Aka seguirán teniendo la misma química en pantalla después de su ruptura? Y seguimos con noticias de Rosas y Pecados, una de las series más exitosas del momento, que se prepara para emitir su final de temporada este 13 de junio, después de conseguir la renovación para una segunda temporada. Sin embargo, además de sus buenos resultados de audiencia, la producción también ha dado mucho de qué hablar por la pareja protagonista formada por Senre Baishel y Murat Yildirim. Desde el estreno de la serie, numerosos espectadores comentaron la diferencia de edad entre ambos actores, ya que Murat Yildirim es 20 años mayor que su compañera de reparto. A pesar de ello, la química de la pareja en pantalla terminó conquistando a gran parte de la audiencia y ayudó a convertir la serie en una de las más vistas de la temporada. Ahora, a pocos días del final de temporada, Senre Baishel decidió pronunciarse sobre este tema. Durante una entrevista, cuando le preguntaron por la diferencia de edad con Murat Yildirim, la actriz respondió de forma muy directa: "Ya vieron nuestra química, creo que esa es nuestra respuesta". Con estas palabras, Senre o Yenre dejó claro que para ella lo importante es el resultado que ambos han logrado transmitir en pantalla y no la diferencia que existe entre ellos en la vida real. La respuesta de la actriz ha sido ampliamente comentada en redes sociales, donde muchos seguidores consideran que el éxito de la pareja protagonista demuestra que la conexión entre los personajes terminó siendo mucho más importante que cualquier cifra. Pero díganme ustedes qué opinan. ¿La diferencia de edad entre los actores influye en una serie? ¿O lo único importante es la química que transmiten en pantalla? Y ahora vamos con una polémica que ya está rodeando a Guneshin Dogu Dogu Jer, una nueva apuesta de ATV para la próxima temporada.
Aunque la serie todavía no se ha estrenado, ya ha comenzado a generar debate en redes sociales debido a una de sus decisiones de casting. Según la información que se ha dado a conocer, Sibel Tascioglu y Muharrem Terkseven interpretarán a una madre y un hijo dentro de la historia. Sin embargo, poco después de anunciarse sus personajes, muchos usuarios comenzaron a comentar la diferencia de edad entre ambos actores. Es un tema bastante delicado allá en Turquía, al parecer. Las publicaciones compartidas en redes sociales destacaron que Muharrem Turkseven nació en el 1989, mientras que Sibel Tascioglu nació en el 1976, una diferencia de apenas 13 años. Esto provocó numerosas reacciones entre los espectadores. Algunos consideran que la diferencia de edad es demasiado pequeña para interpretar una relación entre madre e hijo de forma creíble. Otros, en cambio, señalaron que este tipo de situaciones es bastante frecuente en la industria televisiva y que lo más importante será ver cómo funciona la dinámica de los personajes en pantalla. Pero la discusión no se quedó ahí. Muchos usuarios aprovecharon la ocasión para criticar una situación que, según ellos, se repite constantemente en las series turcas, que a las actrices se le asignen papeles de madre a edades relativamente tempranas, mientras que los actores de edades similares continúan interpretando personajes románticos o protagonistas. Por ahora habrá que esperar el estreno de Güneşin Doğdu creo que lo pronuncié bien, si no, lo estaré escribiendo por ahí, para ver cómo se desarrolla esta relación dentro de la historia. Sin embargo, lo cierto es que la serie ya ha conseguido convertirse en tema de conversación incluso antes de llegar a la pantalla. Pero cuéntenme ustedes qué opinan. ¿La diferencia de edad entre los actores es importante para este tipo de personajes o creen que lo que realmente cuenta es la interpretación? Quiero leerlos. Y nada, mi gente linda. Hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Like, suscríbanse, manita arriba, compártanme, coméntenme sus opiniones por ahí debajo. Los estaré leyendo y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo. Me despido. Hasta la próxima.